Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Llegamos a un programa más de Ética y Vida. En esta ocasión, pues, el programa es dedicado a la vida en sí, donde vamos a hablar con Gabriela de Navarro. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes. Quien nos viene a contar un poco su historia sobre, pues, su embarazo, su vida como madre. Veo que estás embarazada. Quedamos que es tu primer hijo. Es mi segundo bebé. Sí, ya tengo un bebé de 2 años, 4 meses. Se llama Santiago Andrés. Y afortunadamente, pues esperando ya nuestro segundo bebé, que es niña, se llama María Fernanda. Y tengo 6 meses de embarazo. Qué bueno, que me alegra lo primero que me dijiste, y es que me decís ya se llama María Fernanda, y es que pues esto es lo que venimos a celebrar, la vida desde la concepción, ¿no? Que pues todos los hijos son una bendición de Dios, y desde que Dios decide, pues ya ahí quizás nosotros nos tarda unos meses saber si es niño o niña. Pero una vez ya sabemos que es niña o niño, pues ya le podemos poner nombre y llamarle por su nombre, platicarle y todo lo demás. Me gustaría entonces que me contaras un poco sobre pues tu experiencia en el primer embarazo, cómo fue, qué tal todo con Santiago, cómo ha sido la cosa, y luego pues vamos a ir platicando sobre todo lo demás. Perfecto. Mi primer embarazo con Santiago Andrés, lo decidimos así con mi esposo, que fuera realmente cuando nos casamos. Ya lo habíamos platicado desde antes del matrimonio, que yo creo que esos son unos puntos fundamentales que como cualquier pareja de novios debe platicar antes de casarse y no después. El tema de los hijos. Y nosotros lo platicamos y habíamos decidido que tener a los bebés lo antes posible. Entonces fue así como quedé embarazada, y al inicio del embarazo, pues sí, un embarazo normal como cualquiera. Cuando llegué a las 20 semanas, empecé a tener un poco de complicaciones. Estamos hablando de alrededor quizás de los 5 meses, empezando los 5 meses. Empecé a tener complicaciones en el embarazo y un dolor bastante intenso en el vientre. Y bueno, fui como cualquiera al doctor preocupada, ¿verdad?, por el dolor, pero no esperando lo peor. Pero sí recuerdo que ese día que llegué, me dijeron cuando me tomaron la ultra, la vamos a tener que acostar. Y yo le dije a la doctora, mire, pero si nace ahorita, como cualquier madre primeriza, ¿verdad? Si nace ahorita, ¿qué pasa? Y entonces me dijo la doctora, no sobrevive. Mire, yo no sé en la experiencia de cada persona qué ha sido lo más duro que les ha tocado ir. Pero cuando uno tiene en el vientre cosechándose una vida, que le digan, esa vida no va a sobrevivir, es como el golpe más fuerte que a una mamá le pueden dar. Y bueno, a partir de ahí, bueno, cambiamos doctores, etcétera, etcétera, escuchamos más opiniones, y todos no, tienen que estar acostada. Y sí, la verdad es que con muchísimo esfuerzo, mucho sacrificio, pero sobre todo mucha oración, Santiago Andrés logró llegar a las 34 semanas. Aún así, fue prematuro, pero es interesante como uno de mamá y de papá se vuelca a hacer lo imposible, porque esa vida que nosotros llevamos adentro nazca, y nazca viva, ¿verdad? O sea, nazca con vida, que nazca bien. Hicimos de verdad humanamente lo imposible con mi esposo, con mi familia, en poder cuidar esta vida, y por supuesto que lo que más abundó y fue lo que nos mantuvo fuertes fue la oración que Santiago tuvo desde el vientre, ¿verdad? Y eso pues nos llena a nosotros de mucha paz, de saber que se iba a hacer la voluntad de Dios. Cuando yo llegué ese día con un dolor bien intenso, le hablé a mi doctor y me dijo, mire, la quiero revisar, ¿verdad? Y entonces me dijo, mire, la tengo que mandar al hospital porque hoy nace. A las 34 semanas. A las 34 semanas, sí. Aún así, prematuro, no logré llegar a término. La verdad,
Y sí, digamos que después, eso implica un montón de cosas, porque después los cuidados de un prematuro pues son más delicados. Nació de 5 libritas, justo de 5 libritas, bien delgadito, pero realmente fue una experiencia que no la cambiaría por nada del mundo, porque ver ahora a mi hijo de 2 años y pensar todo lo que vivimos con él, desde el embarazo realmente me hace saber que es un niño fuerte, que es un niño que lucha, porque los bebés luchan adentro del vientre, con la mamá luchan. Entonces realmente fue una experiencia difícil como familia, más era el primer hijo, pero realmente una bendición de Dios. Si se puede saber, a mí me gustaría un poco conocer un poco sobre el diagnóstico, o sea, qué era, porque estoy seguro que alguien que nos ve, o sea, tenemos mucha gente que les dice unos diagnósticos y cuando uno se lo dicen se queda como, ¿y esto qué es? Porque, o sea, y que uno le diga, no, mira, es incompatible con la vida, cosa, o sea, y empiezan también a ocupar unos términos que para uno en ese momento que recibe la noticia, o sea, te hablan en chino, o sea, uno solo está pensando en entonces y va a vivir, y yo creo que es la única pregunta que a uno se le viene en ese momento. Entonces, si nos podrían dar un poquito, o sea, no mucho, pero hay un poquito de detalle sobre eso para entender ahí, porque también vemos que del otro punto de vista, que es lo que defendemos tanto, que es la vida, en esas causales y cosas así, ¿verdad? Sí, digamos que a mí, en realidad, lo que tuve fue un acortamiento del cuello uterino. Entonces, empecé a tener contracciones desde las 20 semanas y el niño ya estaba en posición de salida desde las 20 semanas. Entonces, realmente sinceramente fue por un descuido médico, unas complicaciones de infecciones que usualmente pasan mucho en el embarazo. Y eso también quizás es una llamada de atención para todas las que somos mamás y vamos a ser mamás, en siempre saber que existe una segunda opinión médica. Es decir, cuando no nos sintamos tranquilas con lo que nos han dicho, saber acudir a otro doctor, porque realmente la vida sí se puede proteger. Y lo esencial de esto es que la primera llamada a proteger esa vida que tenemos adentro es la mamá. Nosotros tenemos que luchar día a día, minuto tras minuto. Sí, es una labor que requiere sacrificio, pero es que es un sacrificio que ni todo el oro del mundo lo va a poder recompensar. El amor que uno siente desde que usted sabe que está dentro de esa criatura. Hoy con este segundo embarazo nosotros nos enteramos que estaba embarazada a las 5 semanas. Y fíjese que con el segundo embarazo pasó algo curioso. Nosotros con mi esposo hemos decidido realizar el método natural de planificación. No estamos a favor de los anticonceptivos ni de los preservativos, no. Y realmente como cualquier católico que así lo manda la iglesia, así tiene que ser. Ese es el deber ser. Exacto. Entonces, cuando decidimos que íbamos a optar, que ya era tiempo de un segundo bebé, porque así lo habíamos platicado desde antes, por eso les digo que es importante platicar estas cosas antes del matrimonio. Empezamos a intentarlo y realmente no quedaba embarazada. Con el método natural no quedaba embarazada. Nos preocupamos, realmente dije, Dios mío, porque además de un embarazo complicado, tuve un parto complicado y un posparto complicado. Es decir, las 3 etapas fueron un poco complicadas. Pero pensamos de verdad, mira, quizás no voy a poder quedar embarazada una segunda vez. Y realmente ahí es donde uno comprueba, primero, que el método sí funciona, porque nosotros dejamos espaciar
2 años casi, porque así lo habíamos decidido. Y segundo, que realmente la bendición de Dios de tener un hijo llega cuando Dios así lo quiere. Entonces yo quedé embarazada después de intentarlo casi un poco más de 4 o 5 meses, que nosotros dijimos, a la primera voy a quedar embarazada, y no, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos enteramos de que estábamos embarazados de nuestro segundo hijo, nos enteramos cuando tenía 5 semanas. A lo que quiero llegar es que ese puntito que nosotros podíamos ver en una fotografía, en una ultra, ya era una vida, y nosotros la teníamos que proteger aunque tuviera 5 semanas, y los primeros llamados a protegerla somos nosotros, sus padres. ¿Quién más? Por eso es que es tan importante aferrarnos a la vida que llevamos dentro del vientre, que las mamás cargamos con ellos 9 meses, pues. Que me alegra escuchar varias cosas, y es que es importante para usted que nos está viendo que la Iglesia Católica no permite los métodos anticonceptivos. O sea, el método permitido por la Iglesia y no se llama para evitar, se llama para espaciar. Yo creo que eso, utilizado las palabras correctas, es el método de ritmo, y que es un método totalmente natural y que no lleva ningún tipo de medicina. ¿Y sí funciona? Mi hijo tiene 1 año 3 meses y sí funciona. Sí funciona. Y creo que eso es bien importante, y me alegra porque yo veo gente que es católica y dice, hasta que el padre no me diga que, si el padre dice que no a los anticonceptivos, pues dejo de ir a misa. O sea, prefieren de dejar una vida religiosa o practicar la iglesia a dejar el uso de los anticonceptivos. Eso, pues después podemos hablar en otro programa lo que químicamente provoca en el cuerpo de la mujer, etcétera, etcétera. Pero sí es importante que usted lo sepa, que la iglesia no nos permite y que es pecado para la iglesia, porque se refiere, entre otras cosas, anticonceptivos. O sea, hay una anticoncepción y va en contra de los principios cristianos a los cuales nosotros pues nos abocamos. Entonces, me encanta de ustedes. Creo que es algo que de admirar, porque al final invita al autocontrol, invita a saber disfrutar de la pareja de otra forma, o sea, más en tiempo en familia, más un tiempo entre los dos, donde sabemos cuándo se puede y cuándo no se puede, y yo creo que eso ayuda a formar más el carácter, a formar más la pareja, a estar más unidos, porque saben que no y no y no es no. Entonces no hay digamos que hasta cierto punto un libertinaje, o sea, uno se somete a eso de una forma libre. Esa es la diferencia, y creo que es algo que hay que pues felicitarles. Y a mí me gustaría hacer una pausa ahorita para que después podamos ir hablando un poco más sobre este segundo embarazo, sobre cómo es para una mamá que ya tuvo un hijo y cómo es la llegada del siguiente, cómo le digo, peor si es niña y no sé qué, ¿verdad? Entonces creo que esto nos da para seguir el siguiente segmento. Así es que pasamos a un corte y luego volvemos con más. Siempre está de tu lado. Espera por ti. Te muestra señales. Te alimenta. Seas como seas, hagas lo que hagas, estés donde estés, Dios siempre te envía señales. Sintoniza tu nuevo canal católico.
TVK, la señal que te transforma. Seguimos con más aquí con Gabriela de Navarro, que estamos discutiendo un poco pues sobre cuando un embarazo puede ser complicado, que un niño se quiere venir y no sé qué, pero lo importante es que sí se puede. Sí se puede. Y la verdad es que, como lo platicábamos, la llamada a hacer ese gran sacrificio de amor es la madre. Y en compañía del padre, ¿verdad? Porque para mí, ese tiempo que fue de estar acostada, de luchar por la vida de mi hijo, no lo hubiera logrado sin el apoyo de mi esposo. Jamás. Él estuvo a la par mía día y noche, dándome fuerzas, apoyándome. Y la verdad es que para mí sí fue como bien importante sentir ese amor de él, de poder luchar juntos por la vida de nuestro hijo. Y sí, la verdad es que aunque tal vez, teóricamente, tal vez a la mujer nos toque hacer un poquitito más de sacrificio, porque yo sé, quizás para las que han pasado acostadas, no es fácil, pero sí, como bien lo decía, amor de madre, como el amor de las madres, no hay ninguno, ¿verdad? Y ahí es donde se comprueba, y sí, la verdad es que sí vale la pena, porque ahora, como te digo, ver a Santiago corriendo y después retroceder, hoy que estoy embarazada, me recuerdo cuando él era un recién nacido, y retroceder ese tiempo, yo digo, valió la pena. Anda corriendo, anda disfrutando, ya habla, y ahí va, no parece que fue un niño prematuro, y la verdad es que nosotros más felices no podemos estar, ¿verdad? De tenerlos ahora ya a los dos. Ahora me gustaría ir un poco más a temas que nos competen, porque es parte de la vida, es parte de alguien que está, como cuando lo dijimos, cuando nos casamos, es que estamos dispuestos a aceptar los hijos que Dios nos mande. Sí. No los hijos que yo quiera o el que yo, porque tenemos muchos errores en el cual dicen, no, yo solo voy a tener uno porque solo uno puedo mantener. No sabemos, o sea, mi suegro, que en paz descanse, siempre decía, los hijos vienen con el pan bajo el brazo, 5 hijos. Y si él lo decía, pues ya le creo, ¿no? Él lo decía también una persona que yo estimo mucho, que murió hace poco, 14 hijos. Y dice, yo con cada hijo puedo decir qué proyecto llegó a mi vida en cada hijo. Y creo que esas son las bendiciones de Dios. Y es que si uno lo ve desde ese punto de vista, que uno es una bendición de Dios, pues Dios no nos va a desamparar. Dios no nos va a dejar solos sin pues, cómo proveer para esa vida, ¿no? Entonces, me gustaría aquí un poco hablar en tu experiencia en cómo fue, como tú misma me dijiste, bueno, pasaron 4 meses en los que estuvimos intentando para este segundo embarazo. Sí, digamos que ahora, en la actualidad, ya tener más de un hijo, ya nos ven con cara rara, a los que en realidad estamos abiertos a la vida. Y no es que los demás no estén abiertos a la vida, posiblemente existan otras causas, como tú las estás mencionando, en las que quererle dar todo y todo lo mejor a un hijo es bastante importante para los padres, pero realmente es que cada hijo trae una bendición. Y ojo, a veces esa bendición no es transformada en una bendición económica. A veces sí, pero realmente cuando nosotros confiamos en la voluntad de Dios, sabemos que Dios nos da lo que necesitamos. Y en la medida que va pasando el tiempo lo vamos comprendiendo, porque hasta el día de hoy, ya con 2 bebés, siempre hemos tenido el pan en la mesa, y el vestuario y un techo,
y cómo movernos. Y sí, quizás habrán meses que son más apretados que otros, pero realmente la bendición de traer una vida te trae una bendición a ti como persona y como familia. Y no hay mejor escuela para ser mejor persona que tener hijos. Entonces, sí es cierto, ahora uno se encuentra en una sociedad donde el materialismo está a flor de piel, donde si yo no puedo pagarle X colegio a mi hijo, pues ya está, me quedo con uno, porque es lo que yo le quiero dar, lo que yo creo que es mejor para él, y posiblemente lo sea, pero realmente privarse de tener hijos por un bienestar económico no debería ser la primera causa para dejar de tener hijos. Realmente aquí pues habrá diversidad de opiniones, ¿verdad? Nosotros somos una pareja que estamos abiertos a la vida y siempre lo hemos platicado, y cuando decimos, sí, es que quisiéramos tener más de 3 hijos, ya nos ven con, con ojos raros ahora. Y no, la verdad es que sabemos y confiamos que Dios nos va a dar lo que necesitamos. Es más, le pedimos que nos dé lo que necesitamos, o sea, no que nos dé más, no, lo que necesitamos. Porque a veces tener más también pues nos lleva a otro tipo de pecados, y sabemos que Dios pues no nos va a dar menos tampoco, porque pues somos sus hijos amadísimos y no nos va a desamparar, y estamos confiados en eso. Y nosotros como papás, sí te podría decir que lo hemos platicado, a veces uno quisiera meterlos al colegio más caro, al kinder más caro, que tengan la ropa última de marca, los zapatos últimos de marca, pero a veces eso no es la felicidad. Y entonces tenemos que ir educando a nuestros hijos, que a veces esa educación solo se aprende con hermanos, teniendo hermanos, a compartir, a reutilizar, a volver a ocupar el mismo jeans, vea, los mismos zapatos. Mira, hay que cuidar los zapatos porque esos zapatos los puede ocupar su hermanito, ¿verdad? Y ese tipo de cosas solo se van aprendiendo en un ambiente donde existen hermanos. La verdad es que a mí me dolió una vez, yo siempre se los cuento, una niña de 5 años en el parque diciéndole a la mamá, llorando, que ella quería un hermanito. Miren, a mí me da tristeza porque cuando como papás no podemos darle otro hermanito por cuestiones médicas, pues uno tendrá que encauzar a su hijo, a explicarle y a educarlo de tal forma como que si tuviera hermanitos. Pero cuando solo es por un capricho o una decisión que va más encaminada a lo económico, pues tendremos que afrontar esa educación también de los hijos como que si tuvieran hermanitos. Es que no es lo mismo vivir uno solo que con un batallón ya ahora se puede decir batallón de 3, ¿verdad? En esta sociedad en la que estamos. Pero sí, la verdad es que yo creo que hay muchas cosas que en la vida se aprenden cuando tenemos hermanos. A compartir, a reutilizar, a saber esperar, a sacrificarme, a saber, a valorar lo que mis papás me pueden dar. Porque es que realmente, por mucho amor que nosotros tengamos a nuestros hijos, tenemos un límite y les vamos a dar lo mejor en amor, pero lo mejor que yo te puedo dar. Y acuérdense que al final la educación empieza en casa. O sea, no hay mejor colegio que la familia. Definitivamente, me encanta escuchar pues a alguien tan convencido y tan entendido de lo que Dios pide de nosotros. Yo creo que eso es bien importante para nuestros televidentes, entender que esto es lo que Dios pide. O sea, no es nada más ni nada menos, y es parte de la sabiduría que uno va adquiriendo con los hijos, con un matrimonio estable, como todos, con sus problemas y todo, sí, pero estable y centrado en Dios. Yo creo que eso es bien importante, el hecho de que uno se abra la vida
en la medida, o uno se abre a la vida en la medida que uno tiene una mejor relación con Dios, o trata de tener una relación más cercana con Dios, porque dejar de pensar en lo económico, dejar de pensar, o sea, en ¿y qué me va a costar? Claro que uno quiere lo mejor para sus hijos. Yo no creo que haya un papá o una mamá que va a decir, no, yo quiero lo más o menos para mis hijos. Nadie va a responder eso. Todos queremos lo mejores. Todo. Y yo quiero darle lo mejor, yo quiero que haya el mejor colegio, el mejor kinder, yo quiero que tenga la mejor ropa. Claro que lo quiero. Pero como tú bien dijiste, no es la solución y no es lo que el niño necesita. Porque ese niño después no va a poder defenderse en la vida, no va a poder hacer nada. Cuando Dios nos llame a su presencia, por así decirlo, no sabemos si va a ser mañana, no sabemos si va a ser, vamos a llegar a viejos, no sabemos si nos vamos a ir cuando él ya no sea tan niño y tenga 30, 35 años, no sabemos cuándo eso va a ser. Y también le tenemos que enseñar a nuestros hijos eso, que no todo va a llegar a la boca. O sea, y eso es parte de estar abiertos a la vida. Si yo solo tengo un hijo, para darle solo lo mejor, entonces ese niño va a creer que se merece lo mejor siempre. Y entonces hay mucho egoísmo de por medio, tanto de los padres, y después creamos un niño egoísta. Entonces, digo, no es que sea la excepción. A mí me encanta que mencionaste la parte médica. O sea, hay gente que realmente no puede ni tener ni uno. Y eso sí da cólera. Porque me da cólera de gente que a pura planeación de anticonceptivos, a todo, y de ver a la otra gente luchando por querer un hijo. Y haciéndolo de la forma correcta de cara a Dios. Porque pues conozco gente que luchan de cara a Dios y por todos los métodos naturales que Dios permite. Que la iglesia tampoco está en favor de ningún tipo de in vitro, ni la fecundación artificial y todas estas cosas, la iglesia no lo permite. Ahora bien, sí son hijos de Dios. Si por algún motivo esos niños se dan, sí son hijos de Dios y son seres amados por Dios. Eso no hay que ponerlo de lado. Sí son gente que Dios quiere. Y bueno, se nos acorta el tiempo. Solo me gustaría hacer una cosita más. ¿Y cómo le dijiste a tu hijo de su hermanita? Vaya, ese es un tema complicado, porque realmente no importa la edad que tengan, ellos ya entienden y realmente estamos en un proceso de prepararlo. Acuérdense que para un niño quizás de 2 años, esperar 9 meses que le digan a la mamá ya como al primer mes, hijito, vas a tener un hermanito, y ve que nunca viene el hermanito y la panza nunca crece, pues será un poco complicado, ¿verdad? Nosotros con mi esposo decidimos que le íbamos a decir a Santiago que iba a tener una hermanita primero cuando ya tuviéramos definido si iba a ser niña o niño. El nombre y cuando ya se me viera un poquito la pancita, porque me ha costado un poco que se me note la pancita. Entonces, cuando pasaron estas 3 cosas, nosotros le dijimos, Santiago, vas a ser un hermano mayor, vas a tener una hermanita, se llama María Fernanda. Y entonces al principio decía, hermanita no. Y a veces todavía dice, hermanita no. Pero lo hemos empezado a involucrar en las cosas de la niña. Y eso es sumamente importante, que él se sienta parte de esto como sujeto indispensable de la relación. Y ahora ya le echa crema, ya le hace cosquillas, dice él. Sí, realmente es un proceso. Sirve mucho contarles cuentos de hermanitos, enseñarles videos de bebés, donde aparezcan varios bebés o un bebé con un hermanito. Sirve también mucho enseñarles bebés de verdad, que los vean. Mira, ahí está el hermanito de... Por ejemplo, tenemos una vecinita que se llama Valeria y acaba de tener su hermanita. Mira, ahí está la hermanita de Valeria, y ya él como que se va identificando que es algo normal que nosotros tengamos hermanitos. Yo me acuerdo cuando mi hermano nació, nosotros somos 3. Yo me llevo 7 años por cuestiones de que mi mamá perdió 3 embarazos entre mi hermano y yo. Y incluso yo tenía 7 años, era una niña entendida y creo que me costó bastante aceptar que iba a tener un hermanito. Creo que es normal, y como papás, el mejor consejo es la paciencia. Porque cualquier reacción que nuestros hijos tengan ante esta noticia, pues es normal. Ellos han sido los únicos, los que reinan en la casa, los consentidos. Y pues ahora, por eso les decía, compartir ese espacio los va a volver mejor personas, pero hay que saber encauzarlos a poder
sobrellevar esas emociones, ¿verdad? Y nosotros, pues, tener doble, triple paciencia con ellos. Incluso médicamente el ginecólogo me lo dijo, tiene que tener paciencia porque el niño va a tomar ciertas actitudes que antes no tenía, ¿verdad? Ok, excelente. Muchísimas gracias, Gaby, y todo lo mejor en el embarazo y que María Fernanda pues venga sanita y todo bien. Te felicito a ti y a tu esposo porque realmente están haciendo las cosas como Dios manda y de esos todavía hay pocos, así es que hay que seguir luchando y seguir pues llevando esto a más personas, a más parejas y sobre todo esperemos que pues a más hijos. Así es que muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias a usted por dejarnos entrar a su hogar. Nos vemos la próxima semana.